Queremos comentar un caso de por qué era importante y por qué fue muy importante el tema de la necesidad de someter a juicio y que se sometan a la ley y al derecho a los expresidentes. ¿Por qué es tan importante? Porque es una acción fundamental. Porque muchos de ellos cayeron en delitos graves que tienen que ser llamados a cuenta durante su administración o después de su administración, porque sin lugar a dudas terminaron con un enorme poder. Algunos fueron contratados como Zedillo por la empresa ferrocarrilera Pacífico, Ferrocarriles del Pacífico, que fue a la que les privatizó los ferrocarriles, o como es el caso de Felipe Calderón, que fue el que inició este proceso de privatización de energía y que después fue contratado por Iberdrola, fundamentalmente con un pago de favores por las enormes condiciones beneficiosas que les puso a las empresas generadoras de energía en nuestro país. Queremos hablar de un contrato que se firmó en el 2010, contrato de venta de etano, de gas etano, para suministrar 66,000 barriles diarios a la empresa Braskem, que es esta empresa que tiene que ver con acetileno 21 ligada a la empresa de Obedrecht. Es como una filial. Braskem imputa multas a Pemex por más de 800 millones de pesos. Esta empresa, porque el acuerdo que se firmó de Braskem con Pemex, con el secretario de Energía, en aquel entonces estaba Jordi de secretario de Energía, tenía el gobierno que venderle el etano a la empresa al 30% menos de su valor a lo que le costaba al gobierno. O sea, el gobierno perdía entregándole el etano a esta empresa. O sea, el acuerdo fue para perder, nada más para que nos demos una idea. Y Pemex dejó de usar en muchos procesos químicos el etano, porque el etano que necesitaba Pemex, tenía Pemex el compromiso de entregárselo a las empresas privadas, a Braskem. Por eso Pemex fue sujeto a multas y también las penalidades que se establecieron en el contrato eran muy altas. Solo durante el tiempo de Felipe Calderón, se multó a Pemex con 800 millones de pesos por no cumplir con la entrega de etano a tiempo y en forma como estaba el contrato. Pero Braskem está demandando a Pemex por más de 26,000 millones de pesos, para que nos demos una idea, casi el presupuesto de algunos estados del país, que la Federación les manda a algunos estados del país, sobre todo los estados más pequeños. El Senado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibieron por eso la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para la consulta sobre juicios a expresidentes. Aparte, como ustedes saben, todavía se juntaron las firmas, más de 2 millones de firmas, para que se entregaran, para que también a través de las firmas de la ciudadanía se iniciara este proceso en concreto contra Felipe Calderón como expresidente de la República. Estamos frente a un claro contrato leonino en el que muy fácilmente se podría poner a Pemex en desventaja frente a las empresas extranjeras. Obedrecht es una empresa extranjera. Firmar un contrato de este tipo con visibles repercusiones negativas para el país es como darse un balazo en el pie de la propia exparaestatal, y que no se puede entender sin la venia, o peor aún, sin la instrucción directa del presidente en ese tiempo, que es decir, Felipe Calderón. 3. Se debe investigar a fondo para encontrar de dónde surgió la autorización para firmar un contrato de este tipo y, por supuesto, se debe buscar la reparación del daño a las finanzas públicas. La relación de Obedrecht con las empresas contratadas desde el inicio ya deja un tufo de opacidad
que obliga a una investigación aún más a fondo por parte de la Fiscalía General de la República y de la propia Auditoría Superior de la Federación. Felipe Calderón, como presidente de México, al momento de firmar, porque el contrato fue firmado por Jordi, que era el secretario de Energía, y por el presidente de la República, Felipe Calderón. Como presidente de México, Felipe Calderón firmó, al momento de firmar el contrato, tiene una responsabilidad, incluso si por omisión dejó que se concretar un contrato de este tipo. Porque entendemos que los secretarios de Estado son sus representantes, son el representante del Ejecutivo y son el representante del presidente. Como bien mencionó el presidente Andrés Manuel este lunes pasado, se trata de un contrato leonino, un contrato a la medida de las empresas extranjeras y un contrato en contra de Pemex. Por eso Pemex se encontró prácticamente en bancarrota, endeudada y saqueada, fruto del saqueo del patrimonio, y Pemex es una empresa patrimonio de los mexicanos, o sea, lo que fue robado, lo que fue secuestrado, lo que fue saqueado fue el patrimonio de los mexicanos. Hubo un saqueo al patrimonio nacional, se permitieron muchísimas cosas en contra de los bienes de la nación. Me parece que se debe restituir todo lo robado y resarcir el daño al país, a nuestras instituciones y sobre todo a los mexicanos. Estoy de acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se cancele ese contrato. Odebrecht aparece por ahí en todo este caso, es decir, todo esto está claramente manchado por la corrupción. En otros países ya se encarcelaron hasta presidentes. Aquí estaremos caminando hacia eso. Esperamos la resolución de la Suprema Corte. Estoy seguro de que en una consulta ciudadana los mexicanos van a buscar que se haga justicia a la nación. Vamos con el presidente. Es un tema que nos debe preocupar a todos y que se le debe dar la salida justa para México, no para las empresas que se beneficiaron de la corrupción. El Senado ya recibió la solicitud que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la consulta sobre el juicio a expresidentes, y se envió esta solicitud a la vez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperamos respetuosamente la resolución de la Corte para darle salida debidamente en el Senado. Me parece que es un tema importantísimo en la lucha contra la corrupción. Cada día surge nueva información sobre las tranzas y el saqueo que hacían los presidentes con los bienes del país. Ahí tenemos el caso de Tileno 21, ese proyecto que Felipe Calderón tanto alababa y que ahora sabemos que viene de un contrato leonino a 35 años, si mal no recuerdo, con cláusulas que pusieron en peligro las finanzas de la nación. Se tiene que investigar, encontrar responsables. Se están beneficiando empresas extranjeras. Estamos hablando de energéticos y del daño a las finanzas públicas. Podría hablarse incluso de traición a la patria, aunque sea por omisión, por dejar que se lograra un contrato como este. Por eso queremos expresar los siguientes puntos que son muy importantes. Primero, nuestro respaldo y apoyo a Andrés Manuel López Obrador sobre las investigaciones y posibles irregularidades de ese contrato. Este es el planteamiento principal, y la propuesta de nosotros es que en el caso concreto de esta empresa y del caso de Odebrecht, de Tileno 21 y de esta empresa Braskem, planteamos que se requiere pasar en forma inmediata al juicio político contra el presidente Felipe Calderón. O sea, no debemos ni siquiera de esperar mucho lo de la consulta. Hay que esperarla porque es un planteamiento de que vayamos a consultar a la gente sobre qué piensan sobre este tema. Pero fue un caso claro de traición a la patria, porque traición a la patria es entregar el patrimonio nacional. Traición a la patria es firmar un contrato desventajoso para Pemex, donde va a vender por abajo del precio que él compra a otra empresa extranjera, donde te provocan condiciones de no competitividad, para no ser competitivos.
¿no? Porque ahora resulta que la empresa tiene más ventajas que tú como una empresa del Estado, productiva del Estado mexicano. Entonces, nuestro planteamiento fundamental es que debemos de avanzar, esperar el resultado de la consulta, pero para avanzar en esta solicitud de juicio político a Felipe Calderón. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.